Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Me avisan por favor si se escucha el audio. Se escucha, Agus. Buenas noches. Buenas noches, ¿se escucha? Ok. Bien, tengo entendido que el docente tiene programado su examen parcial el día de el sábado, ¿no? Sí, el día sábado. Sí, el día sábado. Ok. Voy a empezar a compartir mi pantalla, me avisan por favor si se ve. Se ve, Agus. Ok, bien. Como pueden ver, aquí una de sus compañeras pasó un documento que le envió el docente para el tema de la evaluación, ¿no? Para este sábado, tanto eh, de manera escrita como la parte práctica, ¿no? Bien, bueno, en la parte de que dice la parte de teoría, fe inducida por movimiento, ley de Faraday, Lenz, circuitos, tanto, corriente alterna. Y esos problemas, este, pero voy a empezar ahora desde ahora. Recording in progress. Bien. Estos problemas que están ahí planteados, básicamente son temas que están en el documento enviado por el docente, la parte teórica. Creo que a algunos les envié la parte teórica. Si no fue el caso, les voy a, les voy a pasar el examen que fue tercer parcial para los del anterior semestre. Ahora les pregunto, ¿hoy día quieren hacer los problemas prácticos o quieren, digamos, de una forma hacer las partes teóricas? Solo que nos queremos hasta más tarde, sí. Los dos sí se puede usar. No, Ok. Teórica hoy dicen algunos, ¿no? Bien. ¿Quién le dice que podemos avanzar teoría? Ok. Bien, entonces voy a preparar lo que tengo en este momento de la parte de las respuestas, se podría decir, ¿no? De los problemas de la parte teórica. Como pueden ver, ya les pasé el documento o la imagen del tercer parcial. Creo que ya todos pueden visualizarlo. Todos pueden verlo, ¿no? Sí, Bien. Voy a, voy a buscar el documento y la parte teórica solo va a tomar tal vez unos 15 minutos de resolución, será. No, no más. Entonces, esto se puede extender hasta un poquito más de lo planeado. Entonces, hagamos la parte teórica para que sepan de dónde buscar las respuestas. Yo tengo algunas, pero les iré igual mostrando a ustedes. ¿Ya?
Ya, creo que ya lo tengo todo. Entonces empezar a compartir mi pantalla y vamos a empezar con la parte teórica, ¿no? Para que ustedes puedan responder. Ok, me avisan si se puede ver mi pantalla otra vez, por favor. Sí se ve, Sí veo. ¿Se ve la pantalla del documento Word o cuál pantalla es la que pueden ver? ¿La de Word? Sí, sí se ve la pantalla del documento. Ok, bien. Empecemos entonces. Este es un examen de la parte teórica del tercer parcial, donde entra un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. En este caso creo que está combinados algunos elementos, por así decirlo. Por ejemplo, este es como una parte del final. Esto que dice diferencia entre campo eléctrico y campo magnético. Esto puede ser que les tome como pregunta, si es un final, se podría decir. Puede ser que venga al caso de que les pregunten, ¿no? Este igual dice fuerza magnética, de Biot-Savart. Entonces estas preguntas, la uno, la 2 y la 3 son preguntas, digamos, del tema número 2 o mejor dicho, el segundo parcial, pero no está de más que también les pregunten, ¿no? Porque hoy tiene que ver un poco con el fenómeno visto en lo siguiente. Ahora, lo que es la pregunta número 4, la 4, la 5 y la 7 son preguntas ya del tercer parcial. Acá, por ejemplo, dice dibuje el circuito CL. En este caso sería capacitancia e inductancia, ¿no? Y aquí tengo un documento en el cual hice una especie de resumen, ¿no es cierto? Básicamente, acá, esta figura que está aquí, es la respuesta de la pregunta número, número 4. Dice dibuja un circuito CL, sería capacitancia e inductancia, ¿no? Solamente aquí van a eliminar este elemento que es resistencia y solamente van a dejar el inductor y el capacitor, ¿ok? Tal cual como está en su apunte de docente. Por ejemplo, que está por aquí una parte. No, acá. Está aquí. Ustedes pueden colocar este circuito, esta parte de su nomenclatura y también todas estas fórmulas, ¿no? Todas estas fórmulas que existen. O solamente simplemente dibujar esto acá, estos tres elementos. Ya que en cualquier caso siempre tiene que estar presente la resistencia eléctrica. ¿Ven? Debe estar presente la resistencia eléctrica, sí o sí. Ok. Entonces aquí voy a poner aquí la resistencia. Entonces esa sería la respuesta de la pregunta número 4. Ahora, la pregunta número 5 es una parte de un concepto que ustedes tienen que investigar. ¿No es cierto? Que dice cuál es la diferencia entre un motor y un generador. Solamente el docente ya les explicó esa parte en su temario. Aquí les mostró un generador simple, les mostró cuál era su funcionamiento, cómo se produce este fenómeno de rotación, etcétera, etcétera. Eh, y aquí una especie de explicación, ¿no es cierto?, qué significa un generador y cómo es su funcionamiento. Ahora, en la pregunta de examen dice cuál es la diferencia entre un motor y un generador. Aquí dice una especie de resumen, ¿no es cierto?
que es una comparativa, motor-generador. Por ejemplo, el motor convierte energía eléctrica en- en magnética, la cual hace girar un rotor. Básicamente lo que hace el motor es tomar la energía eléctrica, ahora mediante los campos eléctricos producidos por las espiras que están dentro de ese motor, estos hacen que gire su eje. En este caso, al girar su eje, este elemento del motor convierte la energía eléctrica en energía mecánica de movimiento. Esa es la diferencia entre un motor. Bueno, esa es la definición de un motor en sí. Y comparado con un generador es totalmente al inverso, ¿no? El motor toma energía eléctrica y la convierte en mecánica y el generador toma energía mecánica y la convierte en eléctrica. Ni más ni menos. Y aquí otro pequeño resumen, ¿no? Y acá uno va sacando sus propias definiciones y conceptos, pero el más común es el del renglón número 1. Entonces sería la respuesta de la pregunta número 5. ¿Cuál es la diferencia entre un motor y un generador? Ahora, ¿qué dice? Dibuja la representación del vector de impedancia. La representación del vector de impedancia es esta de acá. Acá hay elementos como son eh, estos dos ejes, ¿no? Donde está la parte horizontal, la resistencia, la vertical hacia arriba, la que es la autoinducción o la bobina, y la parte vertical hacia abajo es la del condensador. Y aquí está una representación gráfica, ¿no es cierto?, en plano cartesiano, impedancia en función de todos estos elementos y su respectivo ángulo de fase. Si es que no está muy complicado, también pueden tomarlo aquí de su apunte, que sería, perdón, no, no está, es raro. Claro, aquí está mezclado, pero dicho de otra forma y resumiéndolo, sería este gráfico de aquí. Este gráfico yo lo saqué de un apunte del docente, ¿no es cierto?, donde dice representación gráfica de la vector de impedancia. Entonces, esa sería la respuesta a la pregunta número 7 para su tercer parcial. Las otras preguntas, no sé si les irá a realizar, pero las que son la número 4, 5 y 7 ya está respondida y son las que están dentro del temario que el docente les comunicó. ¿Alguna consulta hasta ahí, chicos? Ninguna otra. Ok. Y ahí está, ¿no? El tema. Fe inducida por movimientos, rotación, ley de Faraday-Lenz, circuitos RCRL y RCL y corriente alterna. Entonces, el último comentario que les pasó el docente, esto es leerlo, sacar un breve resumen y colocar los gráficos más que todo, porque es probable que haga la misma pregunta. Bien, sin demás consultas, vamos a proceder a la resolución de problemas de examen. ¿Alguno de ustedes ya ha visto el documento que les pasé en PDF de los ejercicios resueltos de circuitos RCRL? Sí. Ok. ¿Hay alguna consulta a un ejercicio específico? Duda de lo Sí. que es el sentido, lo que es la ley de Faraday. Ah, sí, eso, por favor. ¿El sentido de la corriente inducida se refiere? ¿O Sí. cuál? Sí, Ah, ok. Ya. Vamos a Auxiliar, hacerlo. ¿Sí? auxiliar, disculpe, también el problema de la fe inducida por movimiento de un cubo.
yo tengo dudas en cómo sacar el ángulo para cuando se mueve para, o sea, he visto en los modelos de exámenes del ingeniero Ceballos que pregunta eso del cubo y también nos preguntó eso el sábado y he visto que lo sacan de diferente a otros auxiliares el ángulo y eso me confunde un poco. Ok, está bien. Entonces, hoy día despejemos todo lo que es el tema de circuito, porque comentar lo siguiente. Capaz algunos de ustedes ya lo vieron, ¿no es cierto?, en carne propia, el segundo parcial, y se dieron cuenta que en el segundo parcial, pese a que ha habido modelos de exámenes de ley de Ampere o todas esas cosas, entraron muchos más circuitos eléctricos, ¿cierto? Casi como 2 ejercicios de 3. Y eso que los entraban son anillos, ley de Ampere, ley de Biot-Savart, pero no le dio tanta relevancia a esos temas. Ahora, para el tercer parcial, de igual manera, los temas que tocan son mayormente de, de circuitos. Entonces, hoy día tratemos de despejar todo lo que es circuitos y ya mañana dedicarnos a hacer lo del cubo, todo el tema de rotación y movimiento y todos esos problemas que también están en examen para, para despeje de dudas, ¿está bien? Listo. Ok. Bien. eh, en esto quedamos con ustedes la última clase. No sé si se puede ver en pantalla. Se ve, Sí ¿no? se ve, se ve. Ok. Se puede ver. Ok. La pregunta número que está ahorita en pantalla también es un modelo de examen. Ahora, si tienen sus dudas, ahorita les voy a pasar un ejercicio, o mejor dicho, un modelo de examen que encontré buscando un poco. Ya, ok. Le acabo de pasar un examen eh, de, de un tercer parcial, se podría decir, que encontré eh, en mi galería. Y bueno, fíjense que ahí hay 3 ejercicios. Está ahorita en el WhatsApp. Pueden fijarse en su WhatsApp. Fíjense que este examen tiene 2 ejercicios de circuitos y el último es un ejercicio de fe inducida. Mejor dicho de otra forma, un ejercicio de una varilla eh, que se va achicando alrededor eh, que se va reduciendo a lo largo, ¿cierto? Ya lo estoy copiando en mi menú. Se puede ver, ¿no? Sí. Ya. Bien. Entonces, este primer ejercicio dice lo siguiente. La pregunta número 1 dice, el circuito de corriente alterna mostrado en la figura están conectados R1 20 ohmios, R2 30 ohmios, R3 15 ohmios y R4 10 ohmios. Y acá hay 2 condensadores con 10 y 30 y 20 microfarados, perdón, son 3 respectivamente. Y una inductancia de 0.7 henrios. Tiene una frecuencia de 60 Hz. La diferencia
de potencial entre A y D son 120 voltios y nos pide calcular voltaje entre A y C, voltaje entre la letra, entre el punto B y el punto E, y el ángulo de fase entre voltaje e intensidad. Y dice dibujar el vector de impedancia para todo el circuito a escala. Ahora les pregunto, jóvenes, ¿han hecho este tipo de problemas o tienen sus dudas todavía? Sí hemos hecho, pero creo que falta lo del gráfico. Ok. Entonces, por si les pregunta, y les pregunta así completo, mejor se lo explico y ya ustedes harán con ello lo siguiente. Entonces, cuando vean estos tipos de ejercicios, cuando directamente me muestre, por así decirlo, todos estos elementos como son resistencias, condensadores y inductancias a lo largo, ¿ya? A lo largo. Uno lo que hace es analizarlo por puntos. Aquí sabemos que está el punto A, mm, aquí sabemos que está el punto B, aquí sabemos que está el punto C, el punto D, punto E, el punto F y el punto G. ¿Ok? Lo primero es ver cómo están ordenados todos estos elementos. ¿Ya? Es ver cómo están ordenados. Aquí yo tengo en primera instancia tres resistencias, las cuales dos están en serie evidentemente, y el hacer este equivalente va a quedar en paralelo con este de acá. Eso se entiende. Luego yo tengo una resistencia que está por el otro lado, está por aquí. Entonces ustedes me dirán, yo lo que saque aquí en este elemento de acá, digamos esta resistencia equivalente, digamos RA, si yo quiero sacar una resistencia total, ¿puedo sumarle este de acá, el R4 o no? Como dijo Ausi. Bien, me repito la pregunta. Esta resistencia de acá, estas dos, se va a convertir en una sola, ¿cierto? Llamarla resistencia A. Y esa resistencia va a estar en paralelo con esta acá, la R sub 3. Y al final me va a quedar lo siguiente. Una resistencia equivalente, básicamente así, seguido de los demás elementos, pero por acá a esta resistencia. Yo puedo unir estas dos resistencias en serie, sí o no. No, no, ¿Por qué? porque si no, o sea, mm, porque la resistencia del punto A y el punto B no puede sumarse con la resistencia del punto E hasta el punto F. Ok. Esa respuesta es válida. Está bien. Es válida si es que este ejercicio no fuera corriente alterna. Si esto fuera, si no fuera por corriente alterna, o sea, si fuera un circuito normal como los que ustedes vieron antes de ingresar a estos temas, no se puede hacer eso. Ahora, como estamos en el tercer parcial, aquí vamos a trabajar con un elemento que sería la corriente alterna, lo cual nos permite, gracias a esta frecuencia del dato que son 60 Hz, son estos 60 Hz, nos permite transformar todos estos elementos como ser los condensadores, inductancias, capacitancia en ohmio. Y sí se puede hacer esa especie de suma.
esa suma total de todo esto, ¿no? Una suma total al final de, de elementos como ser resistencia sumado a condensadores e inductores o autoinducción. Pero para nuestro ejercicio no es conveniente hacerlo, ya que si hacemos eso, sería más trabajo para nosotros, porque si todos los reducimos a uno solo, a un solo elemento, de igual forma tendríamos que volver para atrás y este elemento, digamos, esta impedancia total, que es Z, eh, tendríamos que desglosarlo punto por punto. Y no nos conviene porque la pregunta de examen nos está pidiendo puntos específicos, ¿no es cierto? Puntos específicos como ser, el inciso A nos está pidiendo el voltaje entre el punto A y el punto C. El inciso B nos está preguntando el voltaje entre el punto B y el punto E. Y el inciso C es básicamente el ángulo de fase entre voltaje e intensidad. Sería un gráfico de voltaje versus intensidad. Y la pregunta 4 es realizar un diagrama a escala, ¿no? De vector impedancia. Básicamente sería el vector impedancia, ¿no? Su diagrama. Entonces, chicos, se puede hacer eso, pero por las preguntas de examen no es conveniente hacerlo. Entonces, eso. Bien. Ok. Entonces, el primer paso que ustedes deben hacer para estos tipos de ejercicios, donde están mezclados todos estos elementos, es la conversión de, de elementos. En este caso, tenemos lo que son dos condensadores, condensador 1 y condensador 2. ¿Ok? El condensador 1 lo vamos a transformar a una inductancia, pero a una reactancia capacitiva, aplicando la siguiente fórmula, que es básicamente que esta inductancia capacitiva va a ser igual a 1 dividido 2pi por la frecuencia multiplicado por el valor de su capacitancia. Entonces, si esto va a ser reactancia capacitiva 1 del condensador 1, estos valores también van a ser los mismos. Hacer el reemplazo, esto queda de la siguiente forma: 1 dividido entre 2pi. El dato de la frecuencia está en la pregunta, que dice que es 60 ciclos por segundo, 60 Hz. 60 Hz. Y la capacitancia tiene un valor de la capacitancia 1 de 10 microfaradios. Ahí está. Esto sería 10 por 10 elevado a la menos 6. Ok. Y ustedes aquí me dictan el valor, por favor, de su calculadora. 265,27. 265,27. 26, perdón. Ok, 26. 26. Nosotros al agregar esta frecuencia de 60 Hz,
50, 60, 10, depende de la frecuencia que tenés de datos. Al aplicar este tipo de fórmula, esta reactancia capacitiva está en las unidades de ohmios. ¿Ok? Al transformarlo queda de esa forma. Y vamos a proceder a hacer lo mismo para todos los elementos. En este caso tenemos el capacitor 2 también, ¿no? El condensador 2, vamos a transformarlo. De igual forma va a ser reactancia del capacitor 2. De una manera más directa sería 1 dividido entre 2pi multiplicado por 60 y multiplicado por su capacitancia, en este caso el capacitor 2 son 30 microfaradios, que sería 30 por 10 elevado a la menos 6. Y ustedes mediten el valor, por favor. 88,42. 88,42 ohmios, de igual forma. Así sucesivamente para cada elemento. Para el capacitor 3, lo mismo. La capacitancia 3 va a ser igual a 1 dividido 2pi multiplicado por 60. Y el capacitor 3, según la pregunta, tiene un valor de 20 microfaradios. Sería 20 por 10 a la menos 6. Reemplazan los datos, realizan la operación y me dicen cuánto sale, por favor. 132,63. 132,63. 63. Esto va a ser en unidades de ohmios. Ok. Entonces hemos terminado con todos los condensadores. ¿Cuál es el otro elemento aparte de la resistencia que nos falta convertir? Sería el inductor o la autoinducción, como le llama el ingeniero Ceballos. Es solamente uno, esta L. Entonces, para la autoinducción, la única que existe sería inductancia 1. Esto transformado en reactancia inductiva es solo eh, el producto entre 2pi por frecuencia por inductancia o autoinducción. Reemplazando datos sería aquí 2pi y sería 60. Y aquí sería la autoinducción, tiene un valor de la pregunta de 0,7 Henrios. 0,7 Henrios. Ese es el valor. ¿Esto cuánto da? 263,9. 163,9. Bueno chicos, ahorita se va a cortar la parte del Zoom. Les envío otro enlace y continuamos con la siguiente parte del problema, ¿ok? Lo corto hasta aquí.
Esto, Recording in entonces progress. las resistencias que están dibujadas en el circuito. Otra resistencia. Este es un capacitor, este es otro capacitor, y aquí termina la letra D, ¿no es cierto? ¿Se entiende esta parte? Entonces lo que voy a hacer aquí va a ser esto. Aquí está la letra A. Yo hice la reducción de todo este circuito y me quedó algo así. Este elemento que se podría decir Z, ¿no? Una impedancia equivalente o total. Aquí está D. Entonces, al yo tener este valor de una impedancia que vamos a sacar haciendo series y paralelos y también aplicando la ley de la impedancia, yo sé que el voltaje entre estos dos elementos, voltaje entre A y D, tiene un valor de 120 voltios dado por el docente. Esto va a ser la impedancia entre A y D. Por lo tanto, si hay voltaje entre A y D y hay la impedancia entre A y D, también va a haber una corriente entre A y D, que va a ser esta acá. Se llama corriente entre A y D. ¿Ok? Ahora, para realizar los siguientes ejercicios, por teoría de serie, es que ese elemento de corriente A y D, fíjense, se va a repetir a lo largo de todos ellos porque esta parte de aquí, este elemento de aquí, ya fue resuelto. Y esto quedó algo así un equivalente en serie con los demás. Y como ese elemento quedó en serie con los demás, la corriente se va a repetir para todos a lo largo de aquí para acá. Esa corriente A y D va a ser la misma para todos estos elementos que están en serie. Ese es el planteamiento, joven. Nada más. Si le dice que hay entre dos puntos, resuelven ese punto, la corriente que hay en esos puntos, la repiten para la siguiente, en serie. Si está así. ¿Dudas o consulta? Abajo. Perdón. Ahí. Se puede ver, ¿no? Ya. Eso para mí es el planteamiento para resolver el ejercicio. ¿Ya? Lo mismo se va a aplicar para el inciso B, tal cual, mismo formato. Ahora vamos a pasar a la parte resolutiva de estos ejemplos, ¿ok? Vamos a resolverlo eh, de la manera tradicional. Bien, empezamos. Entonces, para el inciso A, esto va a ser el punto A. Aquí va a estar esto acá. Va a estar esta resistencia R1, esta resistencia R2, esta resistencia R3, estos condensadores, condensador 1, condensador 2. Ok, bien. Entonces ahí, hasta ahí nos quedamos. ¿Ya? Esto va a ser R1, esto aquí va a ser R2 y esto aquí va a ser R3. Esta capacitancia va a ser capacitancia 1, esto va a ser capacitancia 2. ¿Todo bien hasta ahí? Y los puntos les voy a hacer otro color para que no nos confundamos. Esto va a ser el punto A, esto va a ser el punto B, esto va a ser el punto C, esto va a ser el punto D.
Entonces, empezamos. El primero sería calcular la impedancia entre A y D. ¿Ok? Esto va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a mm, R1 más R2 por R3 dividido entre R1 más R2 más R3 más C1 más C sub 2. No, perdón, creo que está muy directo. Ahora propaso. Estos de aquí van a ser una resistencia A. ¿Ok? Entonces, esa resistencia A va a ser igual a R1 sumado R2. ¿Y eso cuánto da? R1 más R2, R1 tiene un valor de 20 y R2 tiene un valor de 30. Sería 20 más 30. 20 más 30. Y esto nos da 50 ohmios. Ok, bien. Ahora, estos dos elementos que están aquí, eh, como son estos dos condensadores, condensador 1 y condensador 2, pueden también juntarlos o si quieren podemos trabajarlo de otra forma, como prefieran ustedes. Bien, juntarlos. Juntarlos. Sí, se los puede juntar, se los puede juntar, ¿ok? Se puede hacer eso. Entonces, estos dos de aquí van a ser uno solo. Podemos decir que esto va a ser, por ejemplo, eh, X de los condensadores, 1-2, ¿no? Para darnos una especie de orden. Entonces, el X de los condensadores 1, 2, o sea, reactancia de los condensadores 1 y 2, va a ser igual a la suma de condensadores 1 más la suma de condensadores 2. X C1 más X C2. Y esto da como resultado, fíjense, el primero nos salió 265,26 y el segundo 82,42. Entonces vamos a escribir acá 265,26. Esto vamos a sumarle 88,42. ¿Esto cuánto da como resultado, chicos? Trescientos cincuenta 353,68. 353,68 ohmios, ¿no? Porque todo está en ohmios ahora. El tema que es una reactancia. Entonces el circuito se va reduciendo aún más. ¿Ok? Aquí va a quedar de la siguiente forma. Poner acá, esto ahí,
va a ser esto ya un elemento como una reactancia. Y ahí, ¿no? Esto va a ser D, esto va a ser A, esto va a ser RA, y abajo va a ser R3 porque no se tocó. Y esta aquí va a ser X, C1-2. Ok. Bien. Estos dos elementos que están aquí en estas dos resistencias sabemos que están en paralelo, ¿no es cierto? Esto se llama, digamos, RB y va a estar en paralelo. RB, ustedes saben que en paralelo la resistencia va a ser 1 dividido entre 1 sobre RA más 1 dividido entre R sub 3, ¿no? Y esto da como resultado este reemplazo que RA vale 50 más R3. R3 en el enunciado tiene un valor de 15 ohmios. Esto como todo el resultado 11,54. da como resultado 11,54 ohmios, ¿no? Ohmios, póngale. Por lo tanto, mi elemento va a quedar así. Esta resistencia junto con este condensador o capacitor y impedancia. El punto D, perdón, el punto D, el punto A, digamos RB, y esto sería X, C entre 1 y 2, ¿no? Entre esos dos condensadores. Ahora, aquí estoy a un paso de, digamos, terminar este ejercicio. Estoy a un paso. Ahora les pregunto, ¿qué es lo que ustedes van a realizar aquí para calcular la equivalente total en ese pedazo? ¿Van a sumar ambos o qué es lo que van a realizar? Para hallar la dependencia auxiliar, Sí, la impedancia entre A y D. la fórmula, ¿eso se refiere? ¿Sí? ¿Qué forma van a ocupar? Raíz cuadrada de la reactancia, la resistencia al cuadrado, más la reactancia al cuadrado, creo. Sí, está bien. Bien, chicos, en esta parte parece sencillo y quizás parece un poquito rápido no hacerlo, que quizás al momento de ustedes tener todo es ohmios, van a pensar que todo lo van a trabajar como si fueran resistencia. Serie paralelo, todos estos dos en serie y al final todo serie. Y sería sumar este más este. Pues déjenme decirles que no. Cuando hay elementos que se cruzan entre resistencia y condensadores, lo correcto es, una vez llegado a este punto, por eso no los mezclé todavía. No los he mezclado estos elementos, los aparté, los trabajé uno por uno, para que al final yo haga esto, que es calcular la impedancia total, se podría decir, ¿no es cierto? Esta una especie de impedancia
así entre A y D. ¿Qué sería esta impedancia entre A y D, no es cierto? Ahora, para sacar esta impedancia, se aplica una fórmula. Impedancia entre A y D va a ser igual a la raíz cuadrada, pero está muy mal el impulso. Va a ser igual a la raíz cuadrada de la resistencia RB al cuadrado menos la reactancia del condensador 1,2, que fue la combinación, al cuadrado. Y ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Por qué el signo negativo por delante? Bien, cuando ustedes vean un circuito, sea cual sea como estos elementos, y ven que hay condensadores, esos condensadores que están ahí, ese condensador, ustedes deben ponerle siempre el signo negativo por delante, porque esta fórmula que está aquí en, en la presentación que está acá, esta fórmula es una fórmula incompleta todavía. Aquí falta agregar un elemento que se llama J, que es un número imaginario. Y ya ustedes van a ver en ecuaciones, hemos dicho cálculo 3 cuando un número imaginario está en la parte del denominador, este imaginario, para resolverlo, se pone un signo negativo por delante. Por lo tanto, es que el docente le pone negativo siempre al capacitor. Solo el condensador tiene signo negativo por delante. ¿Ok? La inductancia o autoinducción, normal, positivo siempre. Solo eso. Si quieren saber por qué. Entonces hago mi reemplazo de fórmula. Busco estos elementos. RB tiene un valor de 11,54. 11,54 al cuadrado menos capacitancia, ¿no? Que serían 300. ¿Deberá ser estos valores así de altos de acá, de los condensadores? Chicos, además sacarlos conmigo, ¿está bien? Vamos a hacer 1 dividido entre 2 pi por 60 por 10 por 10 a la menos 6. 265. ¿Está bien? Y aquí va a ser 30, ¿no? 88. Y otro va a ser 20. 132. Eso está bien. Ok.
Ok. Y aquí va a salir error ahora. Esto no va a salir error, chicos. ¿Se entiende esta parte? ¿Por qué no va a salir error? Jóvenes. Mm, No, se dicen. Ok. Bien, vamos a ver el apunte del docente. Fíjense acá. A ver. Tan, 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 tan. Aquí está. Ah, está bien. Está bien. Pensé que había un error aquí. Ok. Mm, acá está. Voy a borrar esto acá. Ahí está. Ya. Entonces aquí tenemos esta fórmula. Esto va a ser la raíz cuadrada de r al cuadrado más lo que se podría llamar inductancia, inductancia entre A y D, entre A y D al cuadrado. ¿Ok? Ahora, esta inductancia entre A y D, esta inductancia entre A y D, entre A y D, va a ser igual a las inductancias que hubieran de los, pero esta reactancia entre A y D va a ser igual a las inductancias del de las bobinas, que es la letra L, menos las de los condensadores. Entonces, para nuestro caso que tenemos aquí, como está en esta fórmula planteada, para nosotros este de aquí es cero, porque entre esos dos puntos no hay ni una bobina, ni un elemento espiral. Y por lo tanto nos queda este de acá, que solamente va a ser el de los capacitores. Entonces, encontrarte esta fórmula, ¿no es cierto?, que está aquí, eh, como está en la figura, nosotros a reemplazar, nos queda esto de acá, que va a ser la raíz de lo mismo, resistencia B al cuadrado, más, entre paréntesis, menos todas las reactancias capacitivas que se encuentran en el circuito al cuadrado. Por lo tanto, este menos al estar al cuadrado se va a volver positivo y nos va a arrojar ahora un valor exacto, que es solamente hacer esta suma al cuadrado, que sería 11,54
al cuadrado más ahora, entre paréntesis, que ustedes gustan, menos 353.68 al cuadrado. Y ahora esto va a dar todo positivo. Z entre A y D va a ser igual a, más el calculadora sería 11.54 al cuadrado menos, pero más entre paréntesis menos 353.68 al cuadrado nos da 353,68, lo mismo. Eso nos da porque el valor, ¿no es cierto?, de este 11,54 en comparativa de todo es muy, muy, muy pequeña a comparación de este de acá. Por lo tanto, esto sería el resultado de la capacitancia entre esos dos puntos. Ahora voy a explicar aquí la ley de Ohm, que sería eh, intensidad entre A y D va a ser igual a voltaje entre A y D dividido la impedancia entre A y D. Reemplazando datos y fórmula, la voltaje entre A y D está en la fórmula, de hecho está en la pregunta que dice que vale 120 voltios. Aquí vale 120 voltios y la impedancia es lo que se capta. Entonces, sería 120 dividido entre 353,68. Da 0,33. 0,33 amperios. Ok. Da 0,33 amperios. ¿Ya? Entonces ese va a ser el valor de la resistencia eléctrica. Pero el valor de la corriente eléctrica. Pero la pregunta en sí era el voltaje entre A y C. Voltaje entre esta de acá y esta de acá. Ahora, entre estos dos, no sé. Ahora voy a dibujar el mismo circuito otra vez aquí abajo, que va a ser esta de acá. Esto va a ser el punto A. Esta es la resistencia RB. El siguiente punto que le sigue ahorita es el siguiente punto que le sigue ahorita es el punto B. Y ese siguiente punto que le sigue es el nada más, creo, ¿no? A ver. Abro. Este condensador y ahí nada más. Punto C. Ahora, obviamente aquí estos dos de acá estaban en serie, ¿no es cierto? Yo solamente lo saqué un elemento para dibujarlo. Este solito que sería el capacitor 1. Aquí circula la corriente entre A y D. Obviamente aquí falta este elemento de acá, ¿no? Que es el C sub 2.
Y aquí está el punto D. Pero la pregunta del examen me dice que tengo que calcular entre A y C. ¿Cómo está el inciso A? Entre A y C. Entre A y C. Entre estos dos puntos debo calcular lo que es el llamado voltaje. Vamos a ver aquí. Ahí, ¿no? Eso. El voltaje entre estos dos puntos. Por lo tanto, si yo quiero calcular ese voltaje, tengo como dato la corriente, tengo los elementos que hay están entre esos dos puntos y aplico otra vez la ley de Ohm para impedancia. Ahora, que lo único malo de todo esto es lo siguiente. Primero, para calcular el voltaje entre A y C, tenemos que calcular la corriente entre A y C y multiplicar por la impedancia entre A y C. Ahora, la corriente que circula entre A y C, esta corriente que circula entre A y C, es la misma que circula entre la corriente entre los puntos A y D, por lo que están en serie. Por lo tanto, esta incógnita ya es un dato. Pero este elemento ya es un dato. Nos falta calcular el siguiente. La impedancia entre A y C va a ser igual, entre A y C va a ser igual a la raíz cuadrada de R sub B al cuadrado más, entre paréntesis, menos la capacitancia 1 al cuadrado, que al final va a ser una suma. Impedancia entre A y C va a ser igual a raíz cuadrada. R sub B es un dato que es 11,54. 11,54 al cuadrado. Este negativo se va a ver positivo, entonces ponemos más. Y xc1 tiene un valor de 200, perdón, de 265,26. 265,26 al cuadrado. Entonces, esta inductancia entre A y C nos da el siguiente valor. Aplicamos teorema de Pitágoras, ¿cierto? Raíz cuadrada de 11,54 al cuadrado más 265,26 al cuadrado. Esto da 265,51. 265,51 ohmios. Y aquí, para tener el resultado final, el voltaje entre A y C va a ser igual a corriente AC, la misma que la que calculamos